Buenas noches, licenciado Nilo Ávila y compañeros presentes. En esta noche el tema que nos tocó abordar nuestro tema es noción de Estado y los derechos fundamentales en los tipos de Estado. Quienes integran este grupo es Ruth Guadalupe Quintanilla Ramírez y su servidora Marcela Alexandra Alante Martínez. Empezaremos sobre qué es el Estado. Dice que el Estado es una sociedad política, autónoma y organizada, cuya función es estructurar la convivencia de las personas que integran la sociedad y satisfacer las necesidades afines con la supervivencia y el progreso común, bienestar general o bien común. Se dice que el Estado no solo constituye una dimensión política, sino una fuerza social que determina la existencia de relaciones coexistenciales, jerárquicas, entre gobernantes y gobernados. La relación jerárquica entre gobernantes y gobernados conlleva al ejercicio de un poder soberano, sujeto a una titularidad abstracta, despersonalizada y permanente, es decir, la presencia de una potestad de mando personalizada en el caso nuestro, en el presidente de la República, como jefe de gobierno y jefe de Estado, elegido por votación popular. La dimensión del Estado se aprecia en el aspecto estructural, que tiene que ver con la organización. Es decir, está compuesto el Estado por órgano de poder y los funcionarios que están a la cabeza de estos órganos. El segundo aspecto es la actividad del Estado, que se manifiesta en la expresión concreta de cada órgano y a la materialización de las funciones del Estado. El poder del Estado es independiente y supremo. Cada Estado es un todo, esto es, un poder no dependiente de otro poder, pero sobre los pluralismos de Estados se constituye la comunidad internacional. El Estado se halla el poder como la facultad de gobernar, dirigir, dictar normas de conducta. A continuación, seguiremos con la noción jurídica de Estado. El Estado, tal como es concebido hoy en día, es fruto de un proceso histórico, una evolución que ha configurado al Estado mismo. No siempre ha existido el Estado, sino que antiguamente existieron aparatos de gobierno. Al respecto, consideró Heinrich en su teoría general del Estado que, como todo fenómeno histórico, el Estado está sometido a un cambio permanente en sus formas. Puede hablarse así de Estado simple, compuesto, unitario, federal y regional. El derecho ha ido elaborando a través del tiempo una noción jurídica del Estado con la caracterización de ciertos elementos, que son territorio, pueblo y poder. Asimismo, en este contexto, Víctor García Toma define al Estado como una sociedad política autónoma y organizada que tiene como finalidad estructurar la convivencia de un conjunto permanente de personas que se relacionan para satisfacer imperativos afines de supervivencia y progreso común. Para ello requiere de un sistema de relaciones coexistenciales dotado de fuerza social y basado en la relación jerárquica entre gobernantes y gobernados. El Estado debe tener capacidad de respuesta frente a situaciones fortuitas
como los desastres naturales. En la presente de un sistema de relaciones basadas en la fuerza social y el poder político inherente a la relación de mando, obediencia, gobernante y gobernado, conlleva al ejercicio de un poder soberano, expresado a su vez en el reconocimiento del pueblo y en el ejercicio del voto popular. Seguido, pasaremos a la especificación del Estado y sus dos atributos principales. El primer atributo del Estado es la externalización del poder político, vinculada con la presencia de una unidad de mando político, materializada en relación gobernante-gobernado, en el contexto de una organización. Se dice que el poder dentro de un Estado democrático tiene su origen en la llamada soberanía popular, en virtud de la cual la colectividad delega en instituciones políticas la función de ejercer legítimamente el poder con subordinación al orden jurídico. En las sociedades modernas, el derecho es uno de los instrumentos esenciales del poder. Las constituciones, las leyes y los códigos, los reglamentos, las decisiones administrativas, las sentencias, los procedimientos, las acciones fundamentales del poder. En ellos se fundan dos elementos, que es la coacción y la legitimidad. Las reglas del derecho determinan la aplicación de un sistema de valores, distinguiendo lo justo de lo injusto, lo correcto de lo incorrecto. Se dice que el poder político no solo consiste en la distinción de gobernantes y gobernados, sino en el consentimiento dado por los gobernados. Este consentimiento legitima un gobierno de derecho, porque ese consentimiento significa que el poder se ejerce en interés de aquellos a quienes se dirigen. Esta relación de gobernante y gobernado es legítima cuando hay un reconocimiento del pueblo hacia el titular del poder originario y hacia quienes lo representan y son electos mediante el voto popular. Segundo atributo del Estado es la institucionalización de la autoridad. Esta implica la imposición de una estructura de relaciones de poder capaz de ejercer un monopolio sobre los órganos creados por la ley. El fundamento político de la autoridad de los gobiernos de derecho se encuentra en el habitual consentimiento de los gobernados. Lo que se acepta en este consentimiento es la institución en cuyo nombre mandan los gobernantes. Todos los mandatos de poder deben gozar de una obediencia previa, sin la cual el principio de autoridad no existiría. Hans Kelsen, con relación al Estado, sostiene que una teoría del Estado depurada de todo elemento ideológico, filosófico, metafísico, místico, solo puede comprender la naturaleza de esta institución social, considerándola como un orden que regula la conducta de los hombres. Así, el Estado es un orden jurídico, pero no todo orden jurídico es un Estado, puesto que no ha llegado a serlo hasta el momento en que se establecen ciertos órganos especializados para la creación y aplicación de las normas que lo constituyen. Es preciso entonces que haya alcanzado un cierto grado de centralización, en tanto no hay un orden jurídico superior al Estado. Este representa el orden a la comunidad jurídica suprema y soberana. Su validez. A continuación,
Hablaremos sobre la soberanía del Estado. La soberanía del pueblo es un componente recurrente en la concepción de la democracia en los estados constitucionales de Occidente. Dentro de un estado constitucional no hay soberano, es decir, no existe la presencia de un monarca. Lo que existe es la división de los poderes, la responsabilidad de los gobiernos, la legalidad de la administración, la independencia de los jueces, es decir, la legitimidad del Estado constitucional. Consiste en que todos los poderes organizados por él se reducen al poder decisorio del pueblo. Esta premisa nos conduce a diferenciar entre poder constituyente y poder constituido. El poder constituyente es el que ejerce el pueblo y está cristalizado por la soberanía del pueblo, expresada en el derecho o la facultad que tiene el pueblo para decidir sobre la Constitución. El poder constituido se deriva o es derivado o es la delegación de poder que hace el pueblo a representantes del poder legislativo para el desarrollo legislativo o desarrollo de las leyes en beneficio de los intereses nacionales. Bueno, hasta aquí llega mi presentación. A continuación pasará la compañera Ruth con la siguiente exposición. Características del poder del Estado. Es omniinclusivo, es decir, no hay otra organización presente con la capacidad de decisión y mando sobre comportamientos sociales, grupos sociales y sobre el pueblo. Coercitividad, es decir, que es coercible. Las órdenes que dicta son exigibles. Por lo tanto, posee un monopolio de fuerzas organizadas en caso de ocurrir resistencia o desacato. Es soberano. Y cuando decimos que es soberano, decimos que es supremo, exclusivo y esencial, pues no se admite ningún otro poder por encima de él o en congruencia con él. El poder estatal está por encima del resto de poderes existentes en el Estado. Es incontrastable, esto es porque no cabe resistencia alguna para impedir lo ordenado por el Estado. En cuanto a la justificación y fines del Estado, vamos a decir que el ser humano es social por naturaleza, no por convención. Necesita para el desarrollo de su vida material y moral un marco estable de convivencia política en el que impere el desarrollo justo, el derecho justo que solo el Estado puede garantizar. La demanda de mayores niveles de exigencia, tanto el desarrollo del hombre como de la mujer en la sociedad, la regulación de las necesidades básicas, que a su vez expresan el respeto a los derechos humanos, el intercambio social, la ejecución del derecho, el crecimiento de la población, el aumento del tráfico urbano, el desarrollo de la civilización en sí, hace necesaria la existencia del Estado. El Estado tiene un rol fundamental e indelegable en el desarrollo de la sociedad. Todas las naciones que han salido, que han evolucionado y han salido bien, han sido fuertes, pero cuando decimos fuertes no nos referimos a grandes o pequeños, sino que han sido naciones, estados sólidos, coherentes, bien organizados, los cuales han buscado políticas que han servido para mejorar sus estados y que las han puesto en práctica. El Estado, en su rol natural, es el que vela por el derecho integral de un pueblo. El Estado está obligado a crear las condiciones óptimas para el desarrollo de los grupos humanos que se encuentran bajo su jurisdicción. Por lo tanto, la razón del Estado es
garantizar el bien común, pero el bien común no debe ser el fin únicamente del Estado. El bien común debe ser el fin de toda la población. En cuanto a la forma de Estado y forma de gobierno, vamos a ver que la forma de Estado se determina por la posición que ocupan y las relaciones que guardan entre sí el gobierno, el pueblo y el territorio. Se puede decir entonces, como formas de Estado, por ejemplo, el democrático, el autoritario, el monárquico, el republicano, el unitario, el federal, el descentralizado y el centralizado, entre otros. Las formas de gobierno se refieren a un conjunto de instituciones estatales y gubernamentales que caracterizan a un Estado, es decir, una estructura gubernamental. Se trata del conjunto de personas que van a encargarse de ejercer conscientemente el poder público en sus distintas manifestaciones, es decir, legislar, administrar y dirimir en conflictos jurídicos, entre otros. Vamos a ver que hay tipos de Estado y vamos a empezar por el Estado de Derecho. Este es el que posee un orden jurídico centralizado, según el cual la jurisdicción y la administración se hayan vinculado por leyes. Vamos a ver que acá son normas generales que emanan de un parlamento elegido por el pueblo, cuyos miembros responden por sus actos. Los tribunales son independientes y se garantizan los derechos y libertades fundamentales. El Estado liberal del derecho, se preocupa por expandir su política externa, reduciendo de esta manera su actividad, su función a la simple vigilancia no intervencionista. El Estado social democrático, el Estado social del derecho, las demandas son de carácter social, son su primer objetivo. Es decir, que los sectores con mayor atención son salud, vivienda, educación, seguridad social. Y el Estado democrático, constitucional del derecho, se dice que se destaca como un gobierno de las mayorías con respecto a las minorías. Hay un pluralismo ideológico y político, hay multiplicidad de partidos políticos y el sufragio es la fuente de poder. Y por último, el Estado social y democrático del derecho. Esta es una transición entre el Estado social del derecho y el Estado democrático del derecho, en donde la seguridad jurídica y la igualdad ante la ley son las condiciones necesarias para el funcionamiento de este Estado. Esto es todo. Muchas gracias.